Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles de la Cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, de la Universidad del Zulia y, por supuesto, de Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Vamos a conversar sobre la teoría del delito como sistema de imputación y capaz revisar desde lo teórico, incluso desde lo filosófico, cómo se está utilizando el sistema de administración de justicia penal o no como una herramienta para el control social o si de verdad procura la tutela de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tema denso, sin duda alguna, que requiere un profundo conocimiento de las instituciones del derecho penal y tenemos un invitado especialista. Tenemos al profesor Juan Luis Modolet, que es profesor de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Pero el profesor Modolet, para los que no lo conocen, tiene él es abogado venezolano, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, tiene estudios de especialización por la Universidad Central de Venezuela y el doctorado en Derecho en la Universidad de Barcelona. Aparte, en esa carrera académica, tuvo una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto Albert Ludwig de la Universidad de Freiburg en Alemania, pero fue becario de la Fundación Humboldt en este postdoctorado. En su aspecto docente, en su faceta docente, ha sido profesor de varias universidades, entre ellas la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, de donde ha sido profesor y decano, y actualmente centra su ejercicio docente en la Universidad Alberto Hurtado. Antes de darle la palabra al profesor Juan Luis Modolet, es bueno recordarle las pautas, las reglas de la conversación. Si estás aquí en Zoom o si nos ves la conversación desde YouTube, tus intervenciones van a ser por escrito. Recuerda identificarte y identificar el país del cual te conectas. Si estás aquí en Zoom, por favor no compartas pantalla y mantén tu micrófono en silencio. Un verdadero privilegio tener había sido una tarea pendiente. El profesor Jorge estuvo muy atento a este encuentro con el profesor Juan Luis Modolet. Profesor, lo invitamos a que a que active su micrófono y tome las riendas de esta conversación. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Muchas gracias al profesor Rosell por invitarme a participar de esta cátedra, de esta tertulia. Cuando el profesor Rosell me invitó, entonces me decía que, me preguntaba de qué podía hablar, entonces incluso me sugería lo de la imputación objetiva. Sin embargo, yo, bueno, no quise hablar mucho de imputación objetiva, sino más de la imputación como tal, como forma de la teoría del delito. ¿Y por qué? Porque hace 20 años, 20 años, 2001, se publicó mi tesis doctoral en Venezuela, que se llama Bases Fundamentales de la Teoría de la Imputación Objetiva, pero en esa tesis doctoral lo que trata es de ir a los fundamentos. Cuando yo se la planteé a mi maestro Santiago Mirpuch, era porque trataba de hablar un poco de los delitos de mera actividad y los problemas de imputación objetiva, que había visto cómo lo trataba Bustos, cómo lo trataba el propio Santiago Mir. Y entonces allí, además, investigando eso, vi que había que reconstruir un poco, ir hacia atrás y tratar los problemas sobre los fundamentos de la imputación. Allí después no hablé mucho más planteé una forma de abordar la imputación objetiva. Hoy no sé si hoy diría lo mismo. Yo creo que uno siempre debe revisarse, como dice
como se dice, que solo los necios no cambian de opinión, esa frase, aunque uno la conoce por el libro de Teodoro Petkov, sin embargo no es de él, es de Kant, que habla de eso, es como uno se debe ir revisando. Y entonces le quise hablar solo sobre la imputación, sobre los problemas de imputación y relacionarlo con el sistema del delito. Ahí, entonces, ¿por qué imputación? Porque yo creo que la teoría del delito, el derecho penal tiene como fin establecer la responsabilidad penal. Sobre todo la teoría del delito. Uno puede hablar de principios, puede hablar de todo eso, pero el objetivo es establecer la responsabilidad penal. Es decir, esto, como una vez le escuché a Joan Queralt, esto es el derecho del garrote. Es decir, el derecho penal se explica para castigar, es su fin. Y por eso entonces es fundamental establecer las premisas de la responsabilidad. Por eso uno no puede perder eso de vista. Uno podrá pensar en el derecho penal mínimo, en no sé cuántas cosas, pero mire, el derecho penal es para castigar. Es como el Estado. El Estado tiene como fin monopolizar la violencia y evitar la guerra de todos contra todos. Ese es su fin, su principal fin. Para eso se inventó. Así como el derecho para solucionar los conflictos, para eso se inventó. Y el derecho penal se inventó para castigar. Y por eso entonces uno no puede perder de vista la responsabilidad. Y ahí entonces voy a hablar de la imputación. Y ahí está Kant, otra vez. Yo creo que uno de los principales filósofos que habla de imputación, de atribución, es Kant, y después se dice Hegel. Incluso a Hegel se le coloca como uno de los pioneros de la imputación objetiva, todas esas cosas, pero aquí no estoy hablando de imputación objetiva, sino de imputación. Fíjense cómo habla en su libro de la metafísica de las costumbres, un gran libro sobre filosofía y derecho. Ahí Kant dice: imputación, en el sentido moral, es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor, causa libera, de una acción que entonces se llama acto y está sometida a leyes. Si el juicio lleva contigo a la vez consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial. En caso contrario, solo una imputación dictaminadora. La persona física o moral competente para imputar judicialmente se llama juez o también tribunal. Y es importante porque para Kant el fundamento de la imputación, por lo tanto de la responsabilidad, es la libertad del sujeto. Por eso, como lo llama Jacobs, Kant es el filósofo de la libertad. Es decir, uno no puede hablar de libertad sin aludir a Kant. Cuando él habla, por ejemplo, en su teoría de la retribución, que el hombre es un fin en sí mismo, etcétera, y que la pena tiene como fin, que la comprensión del acto tiene que ver con eso, con la libertad. Por eso para Kant era impensable que la pena se utilizara, mediatizar al ser humano para otros fines, prevención general o prevención especial, eso era inaceptable. Entonces, esa imputación de Kant se basa precisamente en la libertad. Es Kant, lo ha tomado Hrushka, un autor que siempre se habla también cuando se estudia la imputación en la teoría del delito, porque tiene una visión propia también de cómo estructurar el delito. Él toma eso de Kant y habla de una imputación en un primer nivel que tiene que ver con eso, con la libertad, con la finalidad que persigue el autor. Entonces, eso de que el acto solo es el acto libre y que por lo tanto se imputa al autor, eso de Kant, Hegel más o menos también va a decir algo así cuando habla de dominabilidad, evitabilidad. Yo creo que es fundamental eso de que cuando habla Kant de libertad, es distinguir lo que es el concepto de imputación y los criterios para imputar. Toda la teoría del delito son estratos, son criterios de imputación, todos, desde la conducta hasta la culpabilidad, con diversos niveles, así, partiendo de la estructura clásica del delito, como conducta típica, antijurídica y culpable, todo es imputación, atribución, responsabilidad, es decir, el fin no se pierde, tiene que ver con la responsabilidad, pero uno puede distinguir en lo que es la imputación como valoración, y lo que es ciertamente los criterios para imputar. Por eso el concepto y los criterios, yo creo que eso es distinto. No obstante, siempre se ha asociado imputación a libertad, a evitabilidad, a voluntad, desde Kant y antes de Kant. Hay un importante jurista del 1600, del siglo XVII, 1630 y algo, siglo XVII, Pufendorf,
que basaba también, basándose en la imputación, hablaba que solamente se podía imputar aquello que era libre. Y no es casual que Welzel hace su tesis doctoral sobre Pufendorf. Pero entonces, acá voy a llegar a al gran, como diría Jacobs otra vez, al normativista más importante de todos los tiempos, Hans Kelsen. Además, el gran jurista del siglo XX es Kelsen también. Y Kelsen es el que perfectamente distingue lo que son los problemas normativos y los problemas fácticos de la naturaleza, eso que al jurista no le importan mucho. Le importan como hechos probados, pero el jurista los interpreta a su manera. Y yo creo que de Kelsen es que podemos distinguir perfectamente lo que es el concepto de imputación y los criterios para su utilización, para su concreción. Ahí está Kelsen, también porque Kelsen, claro, todo el mundo, bueno, la pirámide y no sé qué, y la estructura jerárquica, y su concepto de fusión derecho-estado, pero hay algo que habla Kelsen sobre imputación que es esencial, que voy a explicar a continuación, que nos va a servir después para entender un poco más la teoría del delito. Fíjense lo que dice Kelsen. Kelsen trata esto en un artículo, él tiene un artículo, se llama así, Causalidad e Imputación, en un libro muy importante, Sociedad y Naturaleza, también, donde trata este punto también. Y en su teoría pura del derecho también le dedica una parte al concepto de imputación. Kelsen dice, textualmente, como pueden ver ahí en la pantalla, él dice, la ciencia del derecho describe su objeto mediante proposiciones en las cuales dichos términos son enlazados con la cópula deber ser, sugiriendo dicho autor que dicha conexión sea designada imputación, término que es traducción del vocablo alemán Zurechnung. Eso que dice Kelsen, eso también es otro mérito o uno de sus mayores precursores, de darle carácter científico al derecho. Eso yo creo que también se le debe mucho a Kelsen, porque trata el derecho como una ciencia. Pero para eso él va a hablar de este concepto de imputación. Por eso dice él, Kelsen, que hay un juicio de responsabilidad. Cuando el sujeto se le atribuye un delito, un hecho ilícito, recuerden que para Kelsen la principal norma es la norma de sanción, y entonces, pero no solamente en el derecho penal, el derecho civil, en cualquier derecho, es decir, para él el derecho es derecho con sanción, es decir, el derecho sin orden, es decir, sin instrumentos coactivos no existe. O sea, él cuando habla de esas normas que no tienen sanción, él las llama normas imperfectas, y de cierta forma creo que el 90% de lo que dice Kelsen en eso es cierto. Es decir, un derecho sin fuerza, bueno, es un saludo a la bandera, algo así, pero no tiene, es como el Estado sin fuerza también. Pero eso entonces, dice Kelsen, que la norma se estructura, ese si es A debe ser B, y si es B, y si no es B debe ser C, sobre todo esa de la sanción, que la sanción se imputa al delito, no es causada por él. Es decir, la relación en la norma entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica es una relación de imputación. Y por eso él dice que el derecho no explica causalmente los fenómenos, ese no es su fin, sino aplicar el principio de imputación, ese es su propio vocabulario. Dice este autor mexicano que ven ahí en la pantalla, Tamayo Salmorán, él dice que Kelsen procura el conocimiento científico, el análogo de la causalidad. Es decir, lo que caracteriza al derecho es la imputación, es su vocabulario, es su instrumento fundamental. Derecho es eso, es imputar, es atribuir conforme a valores, como voy a decir después. Entonces, eso que dice Kelsen, esa aplicación kelseniana de que es puro juicio de imputación, es importante. Es decir, vuelvo a Jacobs, cuando él dice, un homicidio, desde el punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista sociológico, es solo un hecho lamentable. Y al derecho eso no le importa. Para el derecho es un acto con significado. Eso es importante. Es decir, que lo pasa por el filtro jurídico y así se analiza. Por lo tanto, como se dice, el principio de imputación es la regla, diría Kelsen, que permite la creación de un vocabulario científico jurídico. Ese es su método. Y eso es lo que le da carácter científico al derecho. Esto que dice Kelsen es interesante porque él lo explica, repito, en Sociedad y Naturaleza, en ese artículo sobre causalidad e imputación. Él dice que
una sociedad primitiva no sabe distinguir entre la causalidad y la imputación. Incluso interpreta los fenómenos desde un punto de vista imputativo, es decir, utiliza la imputación, la utiliza mal. Es decir, el animismo del cual habla Kelsen, imaginen una comunidad primigenia en la tierra, que ciertamente observaba que hacían sus cosechas, que, sembraban para después comer, venía la lluvia y acababa con aquello. Se inundaba la comunidad y acababa con lo que tenían para comer. Entonces, el sentido animista, el sentido trascendente, interpretaba aquello desde un punto de vista imputativo. ¿Qué significa? Bueno, que nosotros como comunidad nos portamos mal y los dioses nos están castigando. También incluso, no tan primitivo, o sea, en Asia también, la comunidad hebrea del Antiguo Testamento podía darle una interpretación así a los fenómenos. Y por lo tanto era Dios el que nos estaba castigando, y por lo tanto había que hacer sacrificios para poder entonces garantizar el alimento, para garantizar que la sociedad siguiera funcionando correctamente. Eso es una interpretación imputativa de un fenómeno natural. En la medida en que la sociedad se va desarrollando y volviendo a la Biblia y lleva a cabo esa frase bíblica de henchid la naturaleza y sujetarla a vuestro dominio, muy bien, entonces ahí comienza la ciencia, el ser humano comienza a acercarse a la ciencia natural sobre todo, y la explicación es, mire, en determinadas temporadas llueve y se dan unas condiciones atmosféricas, viene la lluvia y va a acabar con nuestra cosecha. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver en qué momento cosechamos, cultivamos, sembramos, porque si no nos vamos a quedar sin comida. Ahí está dando una interpretación causal del fenómeno. O sea, ya no es un problema de dioses, de venganza, ni de sacrificio, ya es una cuestión científica solamente. Eso Kelsen lo explica perfecto y dice, mire, en las sociedades primitivas se utilizaba mal la imputación, pero la forma de interpretar. Pero esa distinción, la causalidad entonces queda para las ciencias naturales, para algunas de las ciencias naturales, por ejemplo, la medicina, es decir, ¿qué hace actualmente la medicina cuando busca la vacuna para el COVID? Entonces va utilizando la causalidad de unos factores, esto controla, esto no controla, esto permite, esto previene, y así va ensayando. Y de cierta forma sigue utilizando la relación causal. Nunca hay una causalidad 100%, probabilidades, margen de error, etcétera, pero así va analizando ese fenómeno. No está hablando de que, mire, que Dios nos está castigando por la pandemia, o sea, eso no viene al caso. Aquí simplemente la explicación es causal de ese fenómeno. Muy bien, entonces, allí, dice Kelsen, en la medida que la sociedad va evolucionando, separa perfectamente lo causal, que lo dejaría para las ciencias naturales, pero reserva la imputación para determinadas ciencias sociales, y unas el derecho. Por eso el derecho sí opera a través de la imputación, responsabilidad, atribución. Y yo creo que de Kelsen se puede llegar a la conclusión, como él hace una definición formal de imputación solamente, pero yo creo que llega al punto, o sea, de ahí se puede extraer, mire, que una cosa es la imputación como criterio propio del derecho, el que le va a dar su vocabulario como medio, y otra cosa son los criterios para atribuir, para responsabilizar. Y esos criterios se filtran o están en normas, en principios, en fines de la pena, en el ámbito penal, y por eso lo puedo distinguir perfectamente. El derecho no puede renunciar a la imputación, a cuestiones de responsabilidad, de atribución de hechos, de consecuencias jurídicas, pero ¿en base a qué se imputa? En base a criterios, fines, y eso es lo que hace precisamente la teoría del delito. Va creando categorías para después al final decir, este señor es responsable, le vamos a aplicar una pena, pero va imputando en distintos niveles. Esto yo creo que es clarísimo y uno lo ve en la teoría del delito. Cuando comienza la teoría del delito moderna, con Foglis, con Binding, con Belling, yo creo que ahí lo de la imputación está solapado por una moda ahí, el positivismo,
y que por lo tanto quedó un poco por detrás esto de la imputación. Fíjense que por eso unos dicen que Kelsen no es positivista como tal. Pero bueno, puede ser positivista en el sentido de basado en la descripción de fenómenos, es decir, que no hace juicios de valor, pero sobre todo muchos lo califican como un neokantiano clásico. Es decir, mire, el derecho crea su realidad, o sea, no, la realidad está ahí, pero él crea su propia realidad de interpretación. Pues bien, cuando vemos el concepto neoclásico del delito, el que surge de Metzger, que comienza a hablar de norma de valoración y norma de determinación, es decir, que la responsabilidad tiene que ver con eso, con la influencia de la norma, y por lo tanto la persona es culpable en la medida que pudo determinarse, podía actuar de otra forma. Y también la valoración que se vincula a la lesión del bien jurídico. Entonces aquí se están haciendo, son criterios de imputación. Cuando Metzger, el propio Metzger, habla de que, bueno, muy bien, la causalidad, sí, utiliza la teoría de la equivalencia de las condiciones, todo lo que quiera, pero al derecho eso no le importa mucho, porque le importa, o mejor dicho, le importa, pero como un punto de partida, porque lo que es importante, lo que es fundamental, es lo que se llama la relevancia causal. Es decir, ¿qué le importa al derecho? Que algo sea relevante para sus fines. Así que no siguió con eso. Pero yo creo que además es uno dentro de la imputación objetiva, que no estoy hablando de imputación objetiva, estoy hablando de imputación en general. Pero eso de la imputación objetiva, uno de sus principales antecedentes es esa causalidad relevante de Metzger. Y la teoría normativa de la culpabilidad de Frank. Cuando él le dice a von Lis, mire, se puede actuar con dolo o culpa y no ser culpable. Se puede actuar con dolo y no ser culpable. El estado de necesidad exculpante. En el caso de la tabla de Carneades, están los dos náufragos ahí peleando por subirse a la tabla, que queda el naufragio, y uno ahoga al otro para subirse él. Y por lo tanto, porque la tabla no aguanta el peso de los dos. O el caso Miñonet, terminamos de matar a los que están agonizando para comerlos, porque si no morimos de hambre. Entonces, esos casos, que son actos injustos, pero que el derecho los explica y por lo tanto los exculpa, es porque estos señores actúan con dolo de matar, pero no son responsables, no son culpables de hecho. Eso entonces es clarísimo para distinguir lo que es el dolo de la culpabilidad como reproche. Eso es imputación, eso es atribución conforme a la responsabilidad posible del autor. Y eso Frank lo ve claro también. Ahí están en la foto, Frank a la izquierda, el del sombrero, a la derecha Metzger, porque Metzger últimamente se ha venido a menos un poco, porque después con unos años le descubrieron que hacía experimentos allí en campo de concentración nazi, en cuestiones de criminología y cosas de esas, y eso obviamente ahora la imagen de Metzger ha decaído, pero como dicen algunos, muchos de estos alemanes tienen su pasado oscuro, varios, con páginas ahí que se arrepienten, casi todos, Larens, por ejemplo, que es muy importante en Alemania. Jim Bernat dice que uno de los que se salva es English, dice él. Aparte de los judíos, que tuvieron que irse. Pero eso, o Radbruch, que es el que está en el medio, pero era porque era ministro de justicia en la República de Weimar y tuvo que huir también. Eso no tienen páginas oscuras. Pero un grueso tiene sus páginas ahí de las cuales se arrepentiría, y otros más allá, como Carl Schmitt, por ejemplo, que se salvó de Nuremberg por los pelos y nunca más pudo recuperar su cátedra porque era todo un nacionalsocialista, o sea, como Heidegger, el filósofo también. Entonces, esto es interesante porque el sistema se empieza a ver la teoría del delito como imputación. Welzel también lo hace. Pasa que para Welzel el gran criterio de imputación es la finalidad, el aspecto subjetivo, la actividad dirigida, pero eso es por Pufendorf. Y no es casual que él hace su tesis doctoral sobre este autor, de allá del siglo XVII. Y Pufendorf habla de que solo la acción voluntaria es imputable. La única acción que le interesa al derecho es la acción imputable, son actos del ser humano, libres, que persiguen un fin, etc. Y eso lo toma Welzel. Lo que pasa es que, claro, yo creo que Welzel se complica con eso de las estructuras ontológicas previas al mundo del ser, eso del derecho natural. Yo creo que por ahí puede ser que pierda fuerza la imputación como tal, pero sin embargo yo creo que siempre está presente.
decir, que Welzel, por más naturalista que pareciera, u ontologicista, sin embargo, siempre hay un criterio de imputación. Lo que pasa es que su criterio de imputación es subjetivo y ontológico. Bueno, eso es otra cosa. Pero esa antijuricidad, por ejemplo, de Welzel, cuando él dice que antijuricidad es contradicción a valores éticos sociales de conducta. Es decir, no hay nada más y más característico de la imputación que eso. Es decir, que el acto delictivo es una contradicción a valores éticos sociales de conducta. Eso no lo siguen muchos, es más, eso no triunfó en Welzel. Pero hay alguien que sí resucita eso, Jacobs. Jacobs, en el prólogo de su manual de Derecho Penal, él habla de eso. Comienza así, diciendo que el delito, como dice Welzel, su maestro, dice que es contradicción a valores éticos sociales de conducta. Es decir, lo que quiere decir, mire, el delito es, o la teoría del delito es un sistema de imputación. Por eso su manual se llama así, Derecho Penal Parte General, Fundamentos de la Imputación. Entonces, esto es interesante cuando habla ya de su teoría normativa también, como puro reproche, que dice Welzel, esto también son grados de imputación. Aquí está Welzel y dos personas, dos latinoamericanos muy influidos por Welzel, uno discípulo de él, Juan Bustos, que está a la izquierda, y otro que no fue discípulo de él, pero sí muy influido en los 70 por Welzel, Zaffaroni. Si uno observa todo el manual de Zaffaroni, su teoría del delito, su tratado, 70 y 80, está Welzel ahí, con su vinculación a esas estructuras ontológicas previas, etcétera, etcétera. Esto está de capa caída actualmente, y vienen los autores postfinalistas, y voy a nombrar dos, los que pueden ser los más conocidos, pero hay muchos incluso de mayor actualidad. Pero ciertamente el posfinalismo creo que se caracteriza por repudiar a Welzel. No es casual que Roxin, quien cumplió 90 años el fin de semana pasado, que creo que había un homenaje ahí en la Universidad de México, Roxin, su primer gran trabajo es contra Welzel. Es decir, es criticando al finalismo. Eso es las estructuras ontológicas, todo eso. Y Roxin separa, en internet, si lo ven, hay una entrevista muy buena que le hacen, y él dice que cuando le preguntan de la filosofía, si él lee filosofía, sí, lee a Kant, a Hegel, pero que él cree que el derecho penal no se guía por la filosofía, se guía por la política criminal. Y entonces, él también habla de un sistema de imputación, incluso el que resucita esa imputación objetiva es Roxin, pero cuando él habla que el sistema es abierto, que tiene que reestructurarse según la política criminal, según los fines de la pena, esto es muy de imputación, esto es muy de responsabilidad, pero cambiante, según las necesidades de política criminal. Por eso, cuando él habla de, en su escrito programático, ese política criminal y sistema del derecho penal, él lo que quiere decir, mire, hay un sistema del derecho penal, del delito, de la teoría del delito, pero esto es algo coyuntural, es decir, esto se adapta según los fines que se persigan con la pena, y por lo tanto se puede adaptar. No es casual, por ejemplo, que Roxin en un momento decía que las personas jurídicas no respondían penalmente, ahora dice que sí. Obviamente porque el sistema es abierto, y según las necesidades se va adaptando. Entonces, allí su vinculación a la política criminal, el repudio al finalismo welseliano, eso de cuando habla del tipo penal como estandarización de conductas. Es decir, un resultado, cuando se habla del tipo, de la imputación objetiva, clásica, ¿por qué se imputa un resultado? Porque el sujeto estuvo por debajo del estándar, de lo que se esperaba de él. Eso es típicamente un concepto de imputación. Eso es totalmente normativo. Por lo tanto, siempre es la comparación de la conducta del autor con relación a lo que se esperaba de él. Fíjense, la norma presente, el fin de la pena presente. Si yo digo, mire, la prevención, la intimidación, entonces, ¿qué podía captar? ¿Qué mensaje podía captar? Todo esto es pura imputación. Todo esto es totalmente normativo. Esto no tiene incluso nada que ver con realidades ontológicas, nada de eso. Eso de la culpabilidad en función de la pena, de la necesidad de pena, todo esto sigue siendo parámetros de imputación interesantes.
Jacobs es el otro gran, si se quiere, normativista, que también repudia el finalismo con mayor agresividad que Roxin, incluso siendo discípulo de Welzel. Entonces, el fin era que Jacobs, o el objetivo era que Jacobs actualizara el libro de Welzel. O sea, Welzel en los 70 le da su manual de derecho penal. Los autores alemanes, cuando se están retirando, se jubilan, dejan que un discípulo se encargue de actualizar su manual. Así hay varios libros, Maurat, por ejemplo, que actualiza Sif. Recientemente Roxin saca una nueva edición de su manual, su primer tomo, y el que lo actualiza es Greco, un discípulo de él, que está en la Universidad de Berlín. Siempre el discípulo que actualiza, bueno, eso iba a ser Jacob, iba a ser Welzel Jacobs, y cuando lo está actualizando se da cuenta que todo aquello está equivocado. Y por lo tanto cambia todo eso, o sea, no actualiza ningún manual de Welzel, quedó así Welzel, y Jacobs crea su propia, si se quiere, su propia construcción normativa. Ya lo venía avisando con su habilitación sobre el delito culposo. Y ahí entonces Jacobs sí rechaza cualquier vestigio naturalista, psicológico, todo eso que a veces tiene mucho el delito, que uno lo entiende así, el dolo psicológico, el querer, todas esas cosas, entonces Jacobs las va desechando. Y mire, esto es un sistema totalmente de imputación y por lo tanto totalmente normativo. Esa es la llamada radicalización normativa, que por ejemplo un discípulo del Pavlik lo lleva mucho más allá. Y eso entonces se ha ido consolidando. Esa es la tendencia hacia la teoría del delito, de la moderna teoría del delito. A la izquierda está Roxin, a la derecha Jacobs. Y aquí es interesante, para ir terminando, ¿qué queda ahora entonces de la teoría del delito cuando esa radicalización normativa, cuando ya todo se entiende como imputación? Es que ciertamente, como les dije, hay que llenar de contenido la imputación, es decir, ¿por qué atribuyo? Yo creo que uno de los grandes parámetros de atribución es el fin de la pena. ¿Para qué sirve la pena? Yo creo que es prevención general negativa, intimidación. Dicho de otra forma, se castiga a uno para que los demás aprendan. Ese es su gran fin. Yo creo que se puede matizar con la prevención general positiva, pero su gran fin es ese. Mire, vamos a castigar a una persona que no es un chivo expiatorio, es el que cometió el delito, es el responsable. Pero para que los demás aprendan, hay que enviar el mensaje. Y eso, yo creo que tiene que estar presente en las categorías del delito. Esa función determinativa de la norma de intimidación es fundamental. Después también uno observa la imputación objetiva, que claro, se atribuye el resultado o la lesión del bien jurídico o la propia conducta cuando está por debajo del estándar esperado. Pero, por ejemplo, ahora se habla de un dolo normativo. Cuando se habla de un dolo normativo es interesante porque ya el dolo no es algo psicológico. Y uno siempre lo entiende como algo psicológico. Mire, dolo es conocer y querer. Mire, yo sabía que aquel era mi enemigo, apunté y lo quería matar. Y listo, hay dolo. No. ¿Por qué? Porque se complica con algo dolo eventual y ahora se dice, mire, pero si al final, hay un autor, Ragués, que dice, mira, al final puede ser que el problema sea la distinción dolo, culpa consciente. Es decir, que no hay que distinguir entre uno y otro. En el fondo, la persona actúa dolosamente no según lo que conocía, tampoco según lo que quería, sino lo que debió haber conocido según su rol. Es decir, si una persona va a 180 kilómetros por hora y provoca un grave accidente, y él puede decir, mire, yo ni sabía, ni me lo planteé, porque yo siempre conduzco así y nunca pasa nada. Eso, mire, lo que le va a responder un normativista, una persona que defienda el dolor normativo, como Pérez Barberá en Argentina, como Pavlik en Alemania, como Ramón Ragués en España, lo que le va a responder es, mire, sí, pero eso no importa, lo del conocimiento. A usted yo le podía exigir que conociera, no importa lo que conocía, y por lo tanto su hecho es doloso. Y aquí nos estamos jugando varios años de prisión entre uno y otro, entre la culpa consciente y el dolo eventual. Aquí ya ni siquiera de eventual, dolo solamente. Es decir, porque la culpa, la imprudencia, sería el modelo del delito. En el fondo, la relación entre el delito culposo y el doloso es plus-minus. En todo delito hay culpa y el dolo es un plus. Por lo tanto, hay una diferencia de grado solamente, no esencial. Eso es normativismo puro. Eso es, usted actuó dolosamente, no por nada psicológico a mí. En el fondo es decir, mire, no importa lo que usted conocía.
mucho menos lo que quería, eso es lo de menos. Lo importante es lo que usted debió haber conocido por el rol en el cual se encontraba. Y por lo tanto, no venga a decir que como usted va a 180 kilómetros por hora y va pensando en su novia y provoca un accidente, entonces no hay dolo. No, hay dolo, porque usted le debería haber exigido. Yo, de Estado, derecho, le puedo exigir ese conocimiento, aunque no lo haya tenido. Y entonces esto se ha ido complejizando, porque el sistema de imputación, aquí la gran pregunta es, bueno, ¿hasta dónde llega la imputación? ¿Se puede hacer cualquier cosa con la imputación entonces? Entonces se pierde el límite. Yo creo que todavía se puede distinguir entre lo fáctico y lo normativo. Siempre el derecho lleva la voz cantante, es decir, lo normativo. Por eso se puede incluso plantear hoy día que la persona jurídica responda penalmente, pero eso es una construcción del derecho solamente. O sea, esa es la gran ficción. Es decir, así como el derecho civil nunca ha tenido ese problema, porque el derecho civil sí crea su objeto y lo manipula y hace lo que quiera, el derecho penal siempre ha sido reacio a eso. Precisamente por esos vestigios vinculados a la moral, a la penitencia, a la psicología, a lo que el autor quería, todo eso, pero el normativismo reciente desecha eso, lo va sacando. Jacobs es un pionero en eso, y también Pavlik, por ejemplo, modernamente, actualmente, pero es una corriente importante, porque Kim Heuser también, que no es discípulo de Jacobs, sino están en Bonn los dos, pero no son maestros y discípulos, pero es otra corriente. Y esto es interesante, desde mi punto de vista, porque ciertamente aquí entonces, ¿cuál es el límite? Es decir, ¿cuál es el límite entre aquello que el derecho penal ya no puede modificar y sí puede modificar? Yo creo que eso sí es un debate interesante actualmente. Pero en conclusión, sí hay que decir que la teoría del delito es un sistema de imputación, de atribución, que siempre en cada categoría se está, lo que se tiene en cuenta es la posible responsabilidad del autor. Por eso cuando uno son muy principistas, mire, todos son principios, mire, yo al menos personalmente desconfío de alguien que me hable mucho de principios, porque siempre he tenido un prejuicio. El que me habla mucho de principios es porque no sabe teoría del delito, porque no sabe derecho penal. Entonces todos son principios. Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, de mínima no sé qué, última ratio, ¿no? Eso ya de entrada ya me causa como una especie de alergia, pero bueno, no importa, pero yo creo que los principios sí son importantes en la medida que los pueda aplicar. Es decir, en la medida que el juez pueda llevarlos a la práctica. Y por eso entonces, siempre la teoría del delito sirve para determinar, para precisar bien la responsabilidad, para limitar perfectamente las condiciones por las cuales se va a castigar a un sujeto. Una vez Santiago Mir también me decía, hablábamos de esto, de la complejidad de las categorías, mientras más teoría del delito, más garantismo, me dijo él. En la medida en que haya más condiciones y sea más sofisticado todo esto, es más garantista, porque entonces se requieren más elementos para poder decir, usted es responsable y le voy a aplicar la pena. Por eso yo creo que esa es gran parte del fracaso de todos aquellos abolicionistas y criminólogos críticos y todo esto, cuando se desechaban la teoría del delito. Bueno, en el fondo lo que estaban desechando eran garantías. Claro, era una moda, fue una moda fracasada o ya superada, pero sí tiene esa característica. Esto entonces, yo creo que es importante esa forma de enfocar la teoría del delito, ya como sistema de imputación, y yo creo que imputación es atribución conforme a valores. Yo creo que eso es la imputación, atribución de un hecho según valores. En Kant, ¿cuál es el valor? La libertad. En Hegel también, pero habla de evitabilidad, de atribuirle el hecho como propio al sujeto, y es propio en la medida que sea dominable, evitable, todo esto. Kelsen no entra mucho en cuál es el criterio de imputación, pero sí habla de que el derecho es imputación. Es responsabilidad, es conducta y sanción. Pero yo creo que cuando uno tiene que darle contenido a la imputación, y siempre se refiere a un valor que puede ser la propia norma, la desobediencia, Bell se lo vinculó a la actividad final del autor,
Roxin a la política criminal, a los fines de la pena, Jacobs a las expectativas normativas que se esperan, a la confirmación de la vigencia de la norma, todo esto que tiene que ver con los fines de la pena, eso llena de sentido la imputación. Y por eso yo creo que es atribución conforme a valores. Lo que discutimos son cuáles son los valores. Eso es otra cosa. Bueno, yo creo que suficiente. Y bueno, estoy a la orden para las preguntas. Gracias, profesor Juan Luis. Gracias por dejar de compartir pantalla. Tenemos preguntas bien interesantes. Además tenemos un público de lujo. Nos acompaña, por supuesto, el profesor Jorge Rosell, siempre atento a las intervenciones, a los comentarios. Vemos ahí el profesor de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Carlos Simón Bello, nos acompaña desde YouTube. Vemos también el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Ángel Serpa. Se conecta el profesor de la Universidad Católica, Javier Marcano, que manda saludos. Y vemos desde YouTube, alcanzamos a ver al profesor Jorge Núñez. Aquí hay preguntas desde ya. Por ejemplo, tenemos un comentario del profesor Javier Marcano Lozada. Querido profesor, saludos. ¿Podríamos asumir que el principio de culpabilidad tendrá como núcleo la imputación objetiva y subjetiva de una conducta de su autor, y ello será uno de los aportes de la teoría del delito de un Estado social y democrático de derecho? Satisfacer el principio de culpabilidad con la imputación garantizaría el Estado de Derecho en definitiva. Qué placer escucharle de nuevo, profesor. Bueno, yo creo que depende cómo se entienda lo del principio de culpabilidad. Una cosa es la culpabilidad como elemento, y otra cosa es el principio de culpabilidad, porque el principio de culpabilidad, claro, se basa en eso, de que hay que, de cierta forma, solo respondo por aquello que sea mío, aquello que yo quería, aquello que yo conocía, aquello, nadie puede responder por el hecho de otro, también. Hace falta unas condiciones mínimas psíquicas para poder delinquir, todo eso como principio de culpabilidad en sentido amplio. Pero si lo sigo ampliando, también tengo que ver con la imputación objetiva, que se basa en eso. Mire, solamente se le imputa aquello que era evitable, que era previsible, todo eso, claro, en un sentido amplio. Y obviamente, pero es que yo creo que no solamente el principio de culpabilidad, todas las categorías del delito tienen que ver con imputación, tienen que ver con responsabilidad. Claro, pero yo creo que para fundamentar una responsabilidad a la medida, para no utilizar el término justa, pero sí a la medida, es decir, que no estoy castigando a un inocente. Eso está presente y eso es lo que coloca en el tapete todo esto del principio de culpabilidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la imputación puede cambiar el contenido. Y por lo tanto, como dice, pongo un ejemplo a través de Jacobs, dice, una sociedad que necesite desarrollarse va a ser más tolerante con los riesgos. Es decir, que va a dejar pasar riesgos. ¿Por qué? Porque necesita desarrollarse y bueno, y no va a limitar tanto. En cambio, una sociedad que ya tiene un alto desarrollo tecnológico va a empezar a limitar riesgos. Por eso esto es algo muy relativo. Eso de las prohibiciones, que se prohíbe, todo eso depende del contexto. Por ejemplo, acabo de terminar un artículo, va a salir publicado dentro de poco sobre lesiones deportivas, y el deporte es el ejemplo perfecto, depende del contexto. Si una persona, ustedes lo han visto en partidos de fútbol, uno le toca los genitales al otro y todos se ríen. Entonces aquello es objeto de mofa, de risa, y el otro ahí lo insultó, etcétera, y muy bien. Pero si alguien hace eso en la calle, lo castigan por abuso sexual, por otros delitos. En cambio, en la cancha, en el partido, no. ¿Por qué? Por la tolerancia, por el contexto. Y eso es fundamental. Todo eso tiene que ver con la imputación. Gracias, profesor Juan Luis. Tenemos un segundo comentario. El profesor Ángel Serpa dice, felicitación. En Venezuela se leen supuestas diferencias entre la sala constitucional y la sala penal en la aceptación de institutos penales por la aparente atipicidad. Por ejemplo, el dolo eventual. ¿Podría ocurrir lo mismo con la imputación objetiva? El artículo 5 del Código Penal español es lacónico.
No hay pena sin dolo o imprudencia. Y más nada. Ciertamente, en el Código Penal colombiano se lee: la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Es interesante que el artículo 10.8 del chileno es tan exento de responsabilidad criminal el que con ocasión de ejecutar un acto ilícito con la debida diligencia causa un mal por mero accidente. Y la pregunta: ¿debe reformarse el Código Penal venezolano por admitir la imputación objetiva? No, o sea, yo creo que en absoluto, porque la imputación objetiva es también un instrumento de atribución, que sirve, por ejemplo, para interpretar que el homicidio no es solamente se castiga el homicidio cuando se dice matar a otro, dar muerte a otra persona, no es una muerte, no es causar una muerte. Eso puede ser un presupuesto cuando el delito es de acción, pero también cuando hay comisión por omisión, la madre o el padre que no alimentan al hijo recién nacido y lo dejan morir, lo mataron desde el punto de vista imputativo, le atribuyo el resultado. Eso es normativo, pero ese es el medio, eso no hace falta y es mejor que no esté en el código. Es decir, si lo metemos en el código como ese proyecto que tuvo por ahí en Venezuela, que era parecía un libro, o sea, un código no es un manual, solamente son disposiciones que después la doctrina los interpreta. Por eso un código no se casa con ninguna teoría, lo mejor, sino solamente describe y establece los parámetros. Muy bien. Pero, importante, yo creo que no debe estar eso en el Código Penal, pero sí utilizar la imputación. El juez tiene que utilizar la imputación objetiva. Y precisamente está claro que la causalidad por sí sola no implica responsabilidad. No implica ni siquiera que el tipo penal se realizó, ni siquiera los tipos calificados por el resultado, ni siquiera los tipos preterintencionales, porque ahí el resultado mayor siempre hay que imputarlo. E imputarlo significa también si era evitable, si era controlable, todo eso está implícito allí. Por eso yo no creo que haya responsabilidad objetiva ni siquiera en el Código Penal venezolano. Y por eso lo resuelve fácilmente el Código Penal español cuando dice, mire, para responder a esa falta, dolo o culpa solamente. Entonces ahí sí se puede decir, mire, en la preterintención hay una mixtura de dolo y culpa, o en los delitos calificados por el resultado mayor al menos tiene que ser imprudente. Pero eso en el Código Penal venezolano se resuelve con la imputación objetiva, al decir que siempre el resultado mayor, tanto en el homicidio preterintencional con causal, todos esos adornos que trae el Código Penal venezolano, siempre hace falta imputar el resultado, nunca es por la sola causación. Eso, yo creo que siempre ha estado proscrito en el derecho penal y ahora actualmente con todas estas teorías normativas ni se plantea, o sea, nadie responde solo por la causalidad. Gracias, profesor. Herves Benavente, si no me equivoco, se conecta en este momento, está conectado desde Perú. Profesor, buenas noches. Si la valoración de la prueba en el proceso penal es un tema del derecho y en la región la ley habilita que los jueces valoren desde los conocimientos científicos como las ciencias naturales, ¿por qué el constructo teórico no puede manejar tanto la causalidad como la imputación? Por otro lado, si la imputación equivale a responsabilidad, ¿cuál es su posición en torno a un control judicial de la formulación de la imputación? Artículo 229 de la Ley Adjetiva chilena y 316 de la Ley Procesal mexicana. Sin esperar la intermedia, máxime si ya se viene afectando los derechos del imputado desde la etapa de investigación. Muchas gracias, indica Herves Benavente. Entiendo que es de México, pero está en este momento en Perú. Sí, pero yo creo que en esta pregunta, o sea, creo que hay que aclararlo un poco. Me voy a quedar con lo que dice el juez, la relación con la causalidad y con la imputación, porque aquí no estamos hablando de imputación del procesado, estamos hablando de atribución de responsabilidad, atribución de elementos del delito, por eso habla incluso de imputación subjetiva cuando se refiere al dolo, imputación personal cuando se habla de culpabilidad, imputación objetiva cuando se habla del elemento objetivo del tipo.
y eso tiene que ver con criterios normativos, la imputación. Pero de la pregunta me quedo con eso que habla de la causalidad. Es decir, el juez, cuando valora las pruebas y todo eso y determina la relación causal, él no puede tener su propia teoría de la causalidad. Obviamente, en las ciencias naturales no tiene mucho que decir. En la imputación sí. Ahí sí, porque él es el que interpreta la norma, la ley. En la causalidad no. No puede decir, mire, que murió de apendicitis cuando tiene un tiro en la cabeza. Y la experticia médico-forense le va a decir que el tiro fue en la cabeza y le causó la muerte, pero el juez ahí no puede hacer nada, está sujeto a eso. Pero ahí solo tiene un primer vínculo entre el autor y el hecho. Todavía falta mucho. Un vínculo fáctico, tan fáctico como el sujeto que toma el bolso, la cartera de alguien y sale corriendo. Es igual que eso, no tiene mayor trascendencia. La trascendencia está en cómo se interpreta eso. Y ahí viene la imputación, ahí sí viene la atribución del resultado. Por eso entonces es importante eso, que el juez en materia de aplicación de ciencias naturales, de conocimientos científicos, no tiene mucho margen de maniobra. Claro, hay cuestiones discutibles en la ciencia, pero cuando no es discutible ya no tiene nada que hacer. Pero sí, en el ámbito de la imputación, ahí sí necesariamente él tiene que determinar cómo interpreta la ley y para eso está la doctrina. Para eso está la ciencia. Fíjense que todo esto cuando se habla de sistema de imputación, de sistema de la teoría del delito, todo eso se vincula a la más importante de las interpretaciones de la norma, la interpretación sistemática. Siempre cuando se habla de interpretación de la ley, se habla de una interpretación teleológica, literal, en materia penal, interpretación literal que da el marco del cual no puede salirse, se habla de interpretación teleológica, tiene que ver con el fin que persigue la norma, pero la más importante de mi punto de vista, claro, la literal porque no me puedo salir de ahí, es la sistemática, porque no es solamente sistemática en el sentido de que la norma cómo se relaciona el artículo con el resto de los artículos, o con las disposiciones legales o de otros ordenamientos normativos, no, sino además es que, como dice Gimbernat, que debo, dentro de la teoría del delito, ubicar lo que estoy interpretando. Es decir, la interpretación sistemática tiene que ver con la subsunción de la norma que estoy interpretando dentro de la teoría del delito, dentro del sistema de la teoría del delito. Por eso entonces distingo tipo de mera actividad, tipo de resultado, si es tipo de resultado material, entonces comienzo imputación objetiva, imputación subjetiva, todo eso es interpretación sistemática. Y eso es fundamental. Y yo creo que por eso ahí el juez tiene que meterse ahí, y ahí él opina, considera y siempre actuando dentro de la doctrina. Gracias, profesor. Aquí viene una pregunta de YouTube. Indica y pregunta lo siguiente: ¿qué diferencia básica distingue a la tesis de imputación objetiva de las corrientes anteriores del estudio de la imputación? O sea, yo creo que antes, o sea, el que trae el nombre de imputación objetiva en el derecho civil es Larens, cuando se plantea también el problema de la causalidad, y lo habla después de imputación objetiva. El que lo trae al derecho penal es Honig, allá en el año 30, después aquello pasa desapercibido lo que dijo, porque la discusión era otra, causalismo, finalismo, dónde va el dolo, esas cosas, y el que lo resucita es Roxin, en un artículo homenaje en el libro Homenaje a Honig, y vuelve a hablar de imputación objetiva y habla de los criterios. Antes la discusión era causalidad. Desde el comienzo de la teoría del delito, no la del 19, sino sobre todo la teoría moderna, la que comienza a finales del siglo XIX y comienza con von Lis, Belling, ahí el gran tema en este ámbito era la relación causal, el ámbito del tipo penal o de la acción, era la relación causal. Entonces eran las teorías de la causalidad, teoría de la acción relevante, causalidad adecuada, conditio sine qua non, y entonces ahí comenzó, por ejemplo, la prohibición de regreso, que es un criterio de imputación objetiva. Eso comenzó como una teoría de la causalidad que inventó Frank para cortar. Y él dijo, mire, la causalidad, entonces si se interpone un tercero no hay causalidad. Toda esa discusión, mucha tenía que ver con imputación objetiva, pero no tenía el nombre. Y ahí yo creo que pionero es Mesger también, cuando dice una cosa es la causalidad, otra cosa es su relevancia. Y lo que hace la imputación objetiva en los tipos de resultado material, es decir, cuándo la causalidad es relevante. Y entonces ahí aplica los criterios de imputación. Samer
Richani Selman indica, le pregunta, doctor Modolel, ¿cuál sería el fin último de la teoría del delito? Hacer previsible las decisiones. Es decir, esto es una ciencia porque tiene como un método, tiene un objeto y hace previsible las decisiones. La dogmática jurídica como ciencia tiene como fin hacer predecibles, controlables las decisiones. ¿Qué quiere decir? Yo juego, hay la ciencia, la doctrina, juega con varios conceptos de dolo, unos más justificados que otros, y el juez tiene que enmarcarse ahí. Porque si él dice, mire, la doctrina tal dice que el dolo es conocer y querer, otros dicen que es conocimiento y otros hay unos normativos que dicen que ni una cosa ni la otra, que eso va, que es solamente un problema de lo que se puede exigir, pero yo tengo mi propio concepto de dolo, dice el juez. Eso hace imprevisible, impredecible sería el término correcto, la decisión. No es controlable eso. Incluso creo que una sentencia así está inmotivada y habría que casarla si es en casación. Es decir, igual que la ciencia, ¿qué hace la ciencia natural? Hace, es decir, hace que el ser humano pueda controlar el fenómeno. Cuando dice, mire, para el cáncer que hemos estudiado, hay esto, extirpar el tumor, aplicar quimioterapia, esto, lo otro, y por lo tanto le doy los instrumentos para que usted pueda controlar el fenómeno. Y eso hace entonces, eso le da carácter científico, porque controla el fenómeno. Eso es lo que hace la dogmática, controlar las decisiones del juez, o hacerlas previsibles, para que después pueda apelarse contra la sentencia y juguemos todo en el mismo término. Como no es una ciencia exacta, no hay una solución única. Esto no es matemáticas ni tampoco es medicina. Aquí, como estamos entre lo interpretable, bueno, el juez tiene su margen de maniobra para decir, prefiero esta teoría, esta se adapta mejor a la ley, pero no puede salirse de ahí. Es igual que ustedes van a un médico y le dicen al médico, mire, que tengo tal enfermedad, y entonces le dicen, mire, sí, perfecto, para su enfermedad, para su cáncer, para su tumor, mire, unos dicen que hay que extirparlo, otros dicen que no hace falta extirpar el tumor y que lo vamos a atacar con quimioterapia. Pero aquí yo tengo mi propio método, unas gotas que usted se las toma y le va a quitar el tumor. Yo de inmediato salgo corriendo a ese médico. Eso es lo que hace. Por eso la ciencia avanza, se perfecciona. Por eso no puedo seguir opinando hoy lo que opinaba hace 40 años. Por eso la ciencia avanza, se moderniza. Son nuevas técnicas para interpretar la ley y para poder controlar las decisiones. Aquí tenemos una pregunta muy interesante que nos llega desde YouTube. Indica, según el título de la conferencia, pareciera que se considera al proceso penal como un instrumento para meter presa a la gente y no como un proceso que protege al ciudadano de los abusos del sistema, como lo indica el garantismo. ¿Cuál es su apreciación acerca del fin del proceso penal? Claro, yo no creo que el título tenga que ver con el proceso. Habla de imputación como sistema del delito, como teoría del delito y la imputación. Pero, es decir, el derecho penal es para castigar. La pena es para castigarla. El que ande con que, bueno, mire, los abolicionistas, Hulsman y todo eso, bueno, eso ya pasó de moda. Además que yo creo que nunca tuvo ninguna aplicación. Porque hay dos cosas que el Estado nunca va a renunciar. La pena y la fuerza militar. Necesita esos dos instrumentos. Eso es coacción institucionalizada, el monopolio de la violencia por parte del Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos penales es porque vamos a castigar, porque el fin es ese, castigar. Otra cosa es que haya que limitar al Estado, porque claro, es un instrumento, es un arma tan peligrosa en sus manos que tenemos que limitarlo y bueno, vienen los principios, lo vamos a controlar muy bien, pero no hay que perder de vista que el fin es castigar. Así como el proceso penal, el fin es el castigo también. El fin es el castigo basado en la verdad. Muy bien, y que vamos a controlar y que no se salga, y mire, que, sí, pero hay que castigar. Así de simple. ¿Y qué lo demuestra? Que cuando no se castiga no hay control del delito. Es decir, ¿por qué en Venezuela hay un índice tan alto delictivo? Porque no hay castigo.
Es tan sencillo como eso. Porque cuando se dice, mire, que un fin de semana mataron a 100 personas, ¿hay esos 100 están presos en la semana? No, están procesados tampoco. Es decir, un alto porcentaje queda impune. Cuando se dice la corrupción en Venezuela, ¿por qué es tan alta? Porque no hay respuesta. Es decir, y ustedes lo ven, nosotros los venezolanos, estoy hablando ahora de los venezolanos, que en Venezuela hacemos lo que nos da la gana, en Caracas, ahí ¿no? Vemos, el semáforo está en rojo y lo que vemos es si viene un carro o no. Si no viene, paso. O sea, el semáforo es una cosa simbólica, es una cosa como de, bueno, sí, depende ahí. Pero véanlo en Miami, ese señor, a ese mismo, en Miami, se para un semáforo que no venga nadie. ¿Por qué? Porque lo castigan. Porque hay multas. Ahí sí, ahí es otro. Es decir, es esencial la pena, el castigo, la sanción. Eso es parte del Estado. Que lo tenga que controlar es otra cosa, pero no hay que perder de vista que esto está hecho para castigar. Así como el proceso penal está hecho para castigar también. Por lo tanto, sí, el garantismo está bien, pero señores, no hagan eso un fin en sí mismo, porque aquí el fin en sí mismo es la pena, es el castigo, y eso hay que tenerlo claro, limitado, con todos los principios, con todas las normas, normas constitucionales, derechos humanos, todo eso está muy bien. Esos son los límites. Pero el objetivo, es decir, un derecho penal que no castigue, o sea, un jugador de fútbol que no juegue fútbol, un jugador de béisbol que no juegue béisbol, un partido de fútbol donde no haya goles, o un partido de béisbol donde no haya carreras. Es lo mismo. El derecho penal es para castigar. Excelente, profesor. De verdad que lástima que el tiempo ha culminado, pero antes de dar fin a esta sesión especial de la cátedra Jorge Rosell, quisiera que nos regalara una reflexión final sobre cómo ve hacia dónde va el derecho penal ante esta revisión, esta tendencia. Yo creo que ciertamente lo que hay que cuidar también es que el derecho se normativice tanto que al final, la teoría del delito, mejor dicho, se normativice tanto que al final sea una construcción totalmente ficticia, al margen de la realidad. Ese es el peligro. Ese es el peligro y uno lo está viendo. O sea, yo personalmente no estoy de acuerdo con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero está de moda. Y entonces, como está de moda, y el compliance, que le da mucha plata a la gente, que hay que planifica, y las normas dentro de la empresa, esas cosas, bueno, está muy bien, pero esos son juegos de responsabilidad. Muy bien, pero esa es la cuestión. Hoy es la persona jurídica, mañana pueden ser los niños de 7 años. ¿Por qué no? Yo puedo decir, mire, quitamos eso de la edad y simplemente decimos, bueno, mire, si un niño causa un daño, bueno, va a la cárcel, porque eso tiene un efecto simbólico, porque eso es importante, porque puedo decir, a los fines de esta ley se consideran responsables todos los niños de 1 año en adelante. ¿Por qué no? ¿Qué lo impide? Entonces, ahí sí es importante. Alguien puede decir, bueno, los derechos humanos. No sé hasta dónde es un derecho humano a no responder. Pero ese es el problema, que una normativización, una imputación excesiva, una hipertrofia de lo normativo puede llevar a que la realidad pase a un segundo plano y que por lo tanto ya se pierda la perspectiva y se justifique cualquier cosa. Ese es el peligro. Ese es el peligro que yo veo. Y por lo tanto queda todavía dónde está lo fáctico, dónde está lo normativo. Eso es importante. O sea, esa relación entre lo fáctico, lo que tiene que ver con hechos de la naturaleza y lo normativo, la interpretación de esos hechos, y que no haya una contradicción total. Eso para mí es el peligro. Excelente la jornada de hoy. Agradecemos al profesor José Luis Modolel por su intervención en la cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la cátedra Jorge Rosell es nuestro conjunto de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, la Universidad del Zulia y, por supuesto, Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Gracias, profesor Nobel. Gracias por su participación en la cátedra Jorge Rosell. Hasta luego. Gracias, hasta luego.